En la primera tarea, bastante sencilla la primera tarea, que era ingresar un valor para acá. ¿Con qué componente lo vamos a hacer? De entrada simple. Entrada simple, tic. Marcamos acá, entrada simple, ingreso acá. Muy bien, ya tenemos los primeros resueltos. Vamos a sumar un punto. Segunda tarea. La segunda tarea, me acuerdo clarito que escribimos, generar números naturales mayores a 9 mientras no encuentre los K que cumplan la condición. Porque yo lo tengo que ir generando mientras no encuentre esos K. Cuando encuentre los K, chao, se terminó la generación de números. Bueno, ahora vamos a aprender cómo se generan números. Para generar números yo lo tengo que inicializar en un valor a ese número. Entonces voy a tener que poner una asignación, acuérdense que le llamamos num, ¿no? Donde el num va a arrancar en el primer valor que yo quiera probar. Y en este caso habíamos dicho que teníamos que arrancar en el 10. ¿Por qué en el 10? Y porque la condición decía mayores a 9. Entonces el primer número natural mayor a 9 es el 10. Entonces arranco desde el 10. Esa variable num tiene que estar inicializada. Si eran los primeros números naturales y no decía mayores a 9, arrancarán el 1, obviamente. ¿Está? Pero justo en este caso decía mayores a 9. Entonces arranco con el 10. Es lo primero que hay que hacer cuando uno quiere generar números. Fijarse con cuál va a iniciar. Una vez que ya definí con cuántos voy a iniciar, después viene un ciclo condicionado. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos tengo que generar. Yo voy a generar, por eso le puse ahí en la condición, cuando pusimos la tarea, mientras no encuentre los K. Entonces ahí tengo que poner un ciclo condicionado donde diga, mientras algo, no sé qué, ya vamos a completarlo esto, sea menor que K. Mientras algo sea menor que K. Ahora ya les completo esto, no se preocupen. Adentro del ciclo haremos algo con el número generado y después tendríamos que pasar recién al siguiente. ¿Está? Entonces, fíjense cómo nosotros construimos la generación de los números a través del diagrama. Inicializo una variable en el primer valor que yo quiero empezar a generar. ¿Cómo? Lo vuelvo a repetir. Como en la formulación decía, los primeros naturales mayores a 9, el primer natural que cumple eso es el 10. Entonces, arranco con el 10. Después pongo un ciclo condicionado mientras no llegue acá, porque eso habíamos dicho, yo tengo que generar mientras no encuentre los K. Mientras no encuentre los K. Una vez que genere el número, acá hago algo con ese número, y cuando termino de hacer algo y trabajar con ese número, aumento al siguiente. Entonces de ahí va a pasar al 10, después al 11, al 12, al 13, al 14, al 15, al 16, y así va a ir pasando por cada uno de los valores que yo quiero ir generando. ¿Qué es ese algo que pongo acá? Y si me están diciendo que encuentre los K primeros números que cumplen una condición, lo que me está pidiendo ahí es un contador. Que yo cuente cuántos voy encontrando, y mientras ese contador sea menor que K, seguiré generando números. Cuando ese contador llegue a valer K, se tiene que finalizar la generación de los números. Entonces, ¿qué es lo que va acá? Normalmente va un contador. No significa que siempre vaya un contador. ¿Está? Mientras un contador, ¿y qué hace ese contador? Y cuenta cuántos cumplen la condición. Mientras yo los voy generando, me va a ir contando cuántos van cumpliendo con la condición que yo les pido a los números con los que estoy generando. Y obviamente, si es un contador, ese contador tiene que estar inicializado también antes en 0. Después veremos a dónde lo vamos a avanzar. Sabemos que el contador inicializa en 0,
se pone en la condición, en este caso, como parte de la condición, pero sabemos que dentro del ciclo se tiene que hacer algo como un con igual a con más 1. Todavía no lo sé porque no sé qué tengo que hacer con ese número, pero cuando empiece a mirar un poco, yo voy a saber que ese contador en algún lado tiene que avanzar. Ya vamos a ver. Sí, decir. ¿Por qué tiene que ser menor que K? Entonces nunca va a alcanzar acá. Sí, cuando sea igual acá, corta. Ah, bien. Si vos pones menor o igual acá, que por ahí uno se confunde, si vos pones así, te va a mostrar uno de más. Porque ¿cuándo va a finalizar? Ah, cuando sea K más 1. Que acá, cuando sea acá más 1. Entonces ya vas a ver uno más. Por eso es que se pone menor nada más estricto, porque cuando el contador llegue a ser K es porque yo ya encontré los K que quería. Y ahí se termina. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Y ahí acabo de construir la tarea 2. El esquema de la tarea 2. Inicialicé el número, puse la condición que quería para finalizar la generación de números, y avancé el número ahí al final, antes de volver acá arriba a controlar. Son las Profe, partes. Sí, sí. no entendí por qué tiene que ser menor y no menor igual acá. El contador tiene que llegar a 5, ¿que no? Sí, Y K es 5. sí. 5. Si pongo... Si Claro, vos pones menor o igual, perdón, ahí vamos de nuevo. Si vos pones menor o igual, va a decir 5. ¿Es menor o igual a 5? no es menor, es igual. Pero te pregunto, ahí la condición dice 5. ¿Es menor o igual a, ¿es menor o igual a 5? La condición Sí, es falsa. La condición es verdadera. Y si es claro, entendí. Sí, entendí, claro, tiene que ser verdadera, falso. Tiene que ser ¿para 6 qué? para que sea falso. Claro, va a ser 6 para que sea falso. Y Claro, vos, claro, 5. Te va a mostrar uno de más, ¿se entiende? claro. Gracias, profe. Por eso es menor estricto, porque cuando sea 5 exacto, va a cortar porque ya se va a hacer falso, porque 5 no es menor a 5. Poniendo el caso de que K vale 5, ¿no? Claro, Bien, gracias, profe. ese es el esquema para generar números. Un esquema así de cuando utilizamos ciclos condicionados para generar los números. Ahora hay que ver qué hacemos con cada número. Eso también ya lo teníamos pensado. ¿Qué hacíamos con cada número? ¿Qué hacíamos con cada número generado? Que está en la variable num, el número generado. ¿Qué hacíamos? Contábamos sus dígitos. Había que sumar sus dígitos. Esperen. ¿Qué hacíamos? Teníamos que sumar los dígitos. Y ahora sí quiero que se explayen todo lo que me querían decir antes de cómo sumo los dígitos. Ya directamente con la fórmula. ¿No? Usted dígame qué hay que hacer para sumar los dígitos de un número. ¿Cómo lo haces? ¿Con qué componentes? Con mod. Ah, la de, No. sí, la de separación de dígitos. Muy bien. Para poder sumar los dígitos de un número hay que separarlos. Entonces eso me lleva a la componente de separación de dígitos. Perfecto. Y para cada dígito, ¿qué voy a utilizar? Un ciclo condicionado. No. Para cada dígito que yo haga, Ah, ¿qué componente voy a utilizar? La componente de de acumulación. sumar los dígitos es la componente de acumulador de suma. Entonces, para la tarea que yo puse como 3.1, que era sumar los dígitos del número, yo voy a usar dos componentes. La componente de separación de dígitos, para obtener cada uno de ellos, y la componente de acumulación, de suma, para sumarlo a los dígitos. Ahí sí, ya ustedes pueden empezar a pensar en componentes y en qué van a poner en cada una de las componentes. Entonces dije, voy a usar la componente de separación de dígitos, bueno, la pongamos acá. Después voy a borrar esto que está ahí en punto suspensivo. ¿Cuál es la componente de separación de dígitos? ¿Quién me la dicta? ¿Quién se la acuerda? Un ciclo condicionado Un ciclo condicionado. que dice mientras num sea distinto de 0, ¿Sí? se hace adentro mod Asignación. que el resto se busca el No, resto. ¿qué viene ahí? A ver, no, así no se hace. Dig. Con mod. Dig igual a, como dicen compañero. Eso es mod. al mod de la variable con 2010. Después yo me acuerdo, yo voy dejando puntos suspensivos a propósito acá, después lo saco.
algo así, y después decía que... Acá que tenía que ser. Num era igual a div de num con 10. Muy bien. Esa era la componente de separación de dígitos. Y en este caso es para enteros o para naturales las componentes. Las voy a aplicar a números enteros o a números naturales. Natural. Con lo cual no había que poner el valor absoluto antes porque iba a trabajar normal. Eso sí lo vimos, ¿no? Genial. Pero además, ya como yo ya estoy canchero con la componente de separación de dígitos porque ya la venimos viendo por tercera vez de hacer, yo ya sé que cuando ocupo la componente de separación de dígitos, ¿qué pasa con el número? Se va desarmando, entonces hay que guardarlo. Ajá. Háganlo automático. Si yo el número lo voy a desarmar, o lo voy a descomponer en dígitos, sé que ese número que estoy poniendo en la componente va a quedar en 0. ¿Ustedes lo necesitan después al número? Sí. Sí, entonces no lo pueden perder. Entonces, automático pensar en eso. Che, yo lo necesito después de la separación de dígitos al número. Si no lo necesito, bueno, no me hace drama. Pero si lo necesito, lo tengo que resguardar. Entonces, cuando ustedes piensen en eso, lo que tienen que hacer antes de la componente de separación de dígitos es resguardarlo en un auxiliar. Igual a... Y después, en vez de utilizar num acá, como les digo siempre, lo modifico y utilizo el auxiliar. No uso el número original para descomponer. Porque si no estaría modificando el original y yo el original lo quiero tocar. ¿Está? Pero eso ya tiene que venir incorporado con ustedes, que cuando van a separar dígitos hagan el resguardo y trabajen con el resguardo para separar. Por las dudas. ¿Está? Porque si después necesito el número, puedo retomarlo el número. Si no, ya lo perdí para siempre si no hago un resguardo. Bien, ¿y qué tenía que hacer con cada dígito? Sumarlo. 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 Entonces poner el acumulador de suma igual a sum más el dígito. Eso es todo, con lo cual esto era un acumulador. ¿Y qué dijimos de los acumuladores? Hay que inicializar. ¿Dónde? Antes de Antes descomponer el del número. ciclo que lo usa. Antes del ciclo que lo usa. Perfecto. Entonces, ¿quién es el ciclo que lo usa? Fíjense que sum está dentro del ciclo de out. Acá. Sum igual a 0. Buenísimo. Ahí acabamos de resolver que el diagrama nuestro sume los dígitos del número. Genial. ¿Qué tenemos que hacer después que sume los dígitos? O sea, acá, después de eso. Determinar si es primo o resulta primo. Si la suma esa que yo acabo de encontrar era un número primo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Con la? Alternativa. No. La componente de determinación de primo. Hay una componente para determinar si un número es o primo. Eso no es primo. En este caso, aquí quiero determinar si es o no es un número primo a la suma. ¿Quién me dicta la componente de determinación de primo? Hay que construir. No el mismo. El mismo ya participó. Alguien más que se anime, que no ninguno se aprendió la componente de determinación de primo. Es cuestión de acordarse, no. Hay que inicializar la variable PD. Genial. Muy bien. Arrancamos por esta. PD igual a... Sí. ¿Después qué venía? Un ciclo. ¿Qué tipo de Condicionado. ciclo? Condicionado, muy bien. Mientras, la condición era acá, era una condición doble, me acuerdo. ¿Cuál era la primera? Mientras, P de menor o igual al Sí. D. ¿Entre quién y quién?
X2. No es X no existe en este diagrama. ¿Qué sería? ¿El auxiliar estamos usando? Tampoco. ¿A quién quieren saber ustedes si es primo? Ah, La suma. Ah, entonces la suma. 2. Primera condición. La pongo entre paréntesis para que se vea bien la primera condición. Y la segunda condición, ¿cuál es? El modo entre la suma y PD tiene que ser distinto a cero. Genial. Ah, puse mal el paréntesis. Ah, el corchete, perdón. Sí. Mientras el PD sea menor o igual que la mitad del número y la suma, el resto entre la suma y PD no de distinto de 0, ¿qué debe que hacer adentro del ciclo condicionado? PD igual a PD más 1. PD igual a PD. Muy bien. ¿Y después qué más tenía la componente de determinación de primo? Un componente alternativo. Sí, sí, Una ¿no? alternativa. ¿Y acá qué se ponía en la condición? ¿Qué se evaluaba como condición? PD ¿Sí? mayor que div. Suma. La suma y 2 es mayor que la mitad del número. Y Y la otra la condición. suma es distinta a 1. Perfecto. Y la suma es distinta de 1. Genial. Si esa condición que yo acababa de poner ahí era verdadera, ¿qué significaba? Que era Era primo. primo. Que la suma era prima. Entonces, si era primo, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué había dicho yo que tenía que hacer si era la suma prima? Mostrarlo. ¿Mostrar qué? El número. Mostrar suma. No, no se mostraba la No. suma. ¿No? Se mostraba el número, ¿se acuerdan? Se mostraba el número, no la suma. Se mostraba el número. ¿Y si era falso? Si no era primo, ¿hacía algo? Nada. Nada, no iba nada por ahí. Bien, genial. Ahí acabo de construir el componente de determinación de primos para saber si la suma es prima. Si la suma era prima, mostraba el número, y si no, nada. Ahora, me está faltando lo que le había comentado al comienzo de en dónde tengo que avanzar el contador. Porque si no, esto va a ser un ciclo infinito si no lo avanzo nunca acá adentro. ¿En dónde tengo que avanzar el contador? Cuando encuentro que se cumple la condición. ¿Y a dónde determiné que se cumplió la condición acá? Cuando mostré el número. Entonces, aparte de mostrar el número, yo acá tengo que avanzar el contador. Digo, si la suma era prima, muestra el número, ya encontré uno más. Entonces ahí contalo como que encontré uno más. Y esto va a estar dando vuelta ahí, y va a mostrar lo que yo quería que muestre. Veamos si no nos equivocamos. Hacemos la prueba de escritorio. K3. A ver si muestra lo que nosotros queremos. Fíjense cómo va a ir generando los números en num, ¿no? El 10. El 11. Ahí en num van viendo cómo se van generando los números. Nadie los ingresa, se generan solitos. Ya mostró el 11, quería que muestre, perfecto. El 12 también dijimos que lo tenía que mostrar. Mostró el 12. El 13 no lo va a mostrar, no me servía. Y el 14 creo que sí lo tiene que mostrar, ¿no? Y ahí terminaría. Genial. Fíjense que acá es muy importante ver esto que no se entendía al comienzo. Fíjense que cuando el contador llegó a 3, ahí finalizó. ¿Por qué? Porque 3 se hizo igual acá, que K valía 3. Por acá. ¿Está? Y mostró lo que yo quería, los 3 primeros primos cuya suma era un número primo. Los 3 primeros números naturales, perdón, cuya suma era un número primo. Suma de dígito era número primo. El 11, el 12 y el 14. Si prueban con el 6, van a ver que sigue trabajando. Vamos a demorar un poco, pero ustedes pruébenlo.
Pongan K6 y ya empieza a trabajar. Trabaja, 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 trabaja. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije? Bueno, lo que vimos, el ejercicio, yo me acuerdo que le dije, es de tipo de parcial. Esto también. De tipo de parcial. ¿Está? Hay que aprender a generar números. Más o menos siempre siguen el mismo esquema, salvo pequeñas cuestiones que pueden variar en una formulación ahí. Desde dónde empiezo a generar o cuáles son los que quiero generar. Hay que pensar un poquito nada más cómo es la condición y cómo avanzo al siguiente. Nada más que esto. Así que bueno, los dejo trabajar un ratito con sus ejercicios. Mientras me preguntan cualquier duda que tengan. Si el que no ha hecho el 8 puede después de esto hacer el 8, seguro. ¿Está? Así que todos aquellos que no hicieron el 8 se pueden hacer el 8 ahora. Que es muy similar. Y van a ver que, ahora lo termino de entender de qué era, de qué iba ese ejercicio y lo pueden solucionar. El que ya hizo el 8, bueno, trate de terminar con el práctico aquellos ejercicios que le faltan. Y cualquier duda estoy acá y después vemos otro más, en un ratito nomás, porque sí, tenemos 7:30, en un ratito tipo 8:10 más o menos vemos uno más, así ya con eso terminamos. Y van teniendo mayor experiencia con el tema de la resolución de los ejercicios. Nosotros terminamos el práctico 2 hoy. El lunes que viene arrancamos con el práctico 3, que ya habla de otro tipo de variables que no son las variables simples. Así que traten de cerrar el práctico hoy, todo lo que tengan dudas para poder cerrar el práctico me preguntan y lo vamos viendo. ¿Sí? A trabajar.
Los dejo 5 minutitos, chicos. Voy a prepararme un café y vuelvo. Mientras trabajen, cualquier duda ya vuelvo en un ratito. No, profe.
Ya estoy de vuelta con ustedes, chicos. Pregunten si tienen dudas. No, profe. Las notas del recuperatorio van a estar mañana a la mañana. Y vamos a publicar hoy, pero todavía faltan corregir los que rindieron virtual, entonces no podemos publicarlas a todos. Seguramente mañana a la mañana van a estar las notas del recuperatorio. Mm, Profe, el simulacro que se va a hacer en la plataforma, ¿ese sería como sería el parcial 2, más o menos? O sea, ¿cómo tendríamos que desarrollar cosas de eso? Debe ser que sí, ¿no? Eso, ¿qué les dijeron los profes de teoría? No, se dice que es un simulacro del segundo parcial, pero no. Sí, seguro que van a darle ejercicios para ver cómo lo tienen que resolver esos ejercicios. Va a ser la previa del parcial 2, entonces. Está bueno participar. No, igual creo que es obligatorio tenerlo hecho Sí, es para obligatorio. hacer un segundo Ah, parcial. bueno, O buenísimo. sea, no aprobarlo, pero es como lo otro. Rendirlo. O sea, Es tenemos como que la tenerlo condición. hecho, pero claro. Es como la condición para poder rendir el parcial 2. Sí. Bueno, genial. Y eso lo manejan los profes de teoría, así que ellos tienen más info sobre ese tema. Sí, Freddy. Esta es virtual hasta que finalice. Profe, Decime. en el ejercicio 14, Sí. quería saber si era necesario poner trunc arriba, o sea, un ciclo con trunc para determinar si era Capicúa. No, para tener si era Capicúa, no. Sí, para ingresar a la lista de números. Necesitas que la condición para números naturales. Ajá, No sé, arriba para vos. claro, y cuando vuelva a ingresar el último, se vuelve a fijar si es así, para Sí, pero finalizar. ahí la condición para naturales no es solo el trunc, es que el número, Mayor a la variable que cero. esté sea mayor, que esté utilizando para ingresar el número sea mayor a 0 y que la variable sea igual al trunc de esa variable. Supongamos que es en X que lo estás ingresando al valor, ¿está? Sí, Entonces la condición sería que X sea mayor a 0 y que ajá, X sea igual al trunc de X. ajá. Esa es la condición para naturales. De ahí puedo inicializarlo, o sea, todo lo que era el contador, el auxiliar, No sé para... X, era para determinar si era Capicúa y contar cuánto era. Bueno, es que son dos cosas distintas lo que me estás preguntando. Lo que yo te estoy diciendo es la condición para el ingreso de la lista, ¿no? Ujú.
Una cosa es el ingreso a la lista, vos tenés que dice dado una cantidad no conocida de números naturales. Ahí tenés una lista, te están dando una lista de números naturales, pero no conoces la cantidad. Para eso tenés que utilizar la componente de entrada condicionada. Ajá. Ingresas el ¿puedo primer mostrar, valor, profe? pones el ciclo y ingresas otro al final. ¿Puedo mostrar, profe? Porque lo estoy terminando y Dale, no sé si... dale, mostrame, Claro. dejo de compartir yo y mostrame vos. Ahí está. Recording stopped. Entonces aquí faltaba... Que X sea mayor a 0. No es solo que sea trunc, que sea entero, digamos, eso quiere decir que X sea entero, el X igual a trunc de X, sino que también tiene que ser mayor a 0, exacto. Yo a veces no le pongo esto porque igual se cumple. Sí, pero Sí, si no pones los paréntesis también, pero es solo para que quede más bonito, ¿no? entonces ahí estaría sin realizar la Y entonces después haces la separación de dígitos, porque te pedía que lo hagas al Capicúa, lo invertís para que el Capicúa se invierta, si el invertido es igual a X, cuento. Y bajás, seguís bajando, muestra. Te decía que mostré, sí, creo que te decía que mostré, ¿no? Sí, sí. Contar y mostrar aquellos que son Capicúa. Ahí los cuento y los muestro, y después ingreso otro X. Ese ingreso de otro X está mal, porque es al final del ciclo. ¿Dónde va? Al final del ciclo. No afuera del ciclo, sino va al final. Allí. No, ahí. Ahí. Sí, a veces eso me cuesta un poco. Porque así dice la componente. Vos acordate de la componente que la que mostramos en clase, la que te mostré yo acá, decía así. Adentro del ciclo, al final, el ingreso de un nuevo X. Claro, Y de true, te de las falta, condiciones. sí, está perfecto, y te falta mostrar el contador nada más. No, ahí estás mostrando X, está perfecto. ¿Y puedo mostrar el contador? Ah, no, después. X, pone X ahí, déjalo el X solita por ahora. El Ahora. contador va después, ¿no? Al final, Ajá, muy bien. ¿Cuántas veces querés mostrar el contador? una sola. Todo tiene que ir fuera del ciclo. Genial. Ahí está, perfecto. Esa era la solución. Gracias. De nada. ¿Cómo? No te escucho, te está entrecortando mucho el micrófono. Si hago la prueba, hace el interfaz. Dale, metele la prueba. Metele, veamos. Pon el 121. Lo tienes que contar y lo tienes que mostrar. O sea que ahí después, antes de cuando te pide el otro, ya tienen que estar en el contador 1 y tienes que estar en la salida el 121. Ahí puso, está perfecto, ¿ves? Contador 1, la salida ya puso el 121. No pone uno que no sea. 0. Pero el 0 va a salir. Uno que no sea. Quería... Sí, 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 ya entiendo. ahí Sí, funcionó. por el error, ¿no? Puede haber un error. Claro, tenés A que ver. ir uno que no sea Capicúa. Uno que sea Capicúa y otro que no sea Capicúa. Ahí el 12 no te lo tiene que ni contar ni mostrar. Y al final C va a ser 0. Ahí falló. Ah, está bien, 6-0. También otro, perdón, no dije nada. No había visto el 0 ahí abajo. Está perfecto. Gracias, profe. Bien. Ahí le consultaron, profe, del chat. A ver, sí, no estaba leyendo el chat. No, ahora me fijo. Para el ejercicio 8 hay que considerar el caso de que haya puntos que no cumplan, o se supone que por lo menos 2 puntos cumplirán. Para el 16, a ver, vamos al 16. Sí, te dice que, fíjate que al final te dice, suponiendo que tales puntos existen y son únicos. Para Miguel. Está diciendo que van a existir y son únicos además.
Profe, en el parcial, suponiendo que nos hagan desarrollar, tendremos que hacer primero, ¿cómo decir? Plantear la tarea de la lista de tareas y después hacer el diagrama de bloque de mano. O sea, con A todos los ver, componentes. de nuevo que no entendí la pregunta. Si en el parcial, Digamos en el parcial, si sí, nos pidieran desarrollar los ejercicios que nos den, tendríamos que sí, plantear las tareas primero con las palabras y después realizar el diagrama de bloque a mano. sí, pero las tareas son para vos, eso no las entregás. Ah, ok. O sea, Me entregás con el que diagrama entregamos de bloque únicamente el nada más. diagrama. Entregás el diagrama nada más. Si querés dejar la plamada en tu cuaderno lo que hiciste, está perfecto, ¿no? En la hoja está perfecto. Pero no se corrige eso, sino que se corrige el diagrama directamente. Vas a tener un punto del práctico en donde te vamos a tomar específicamente datos de entrada, datos de salida, caso de prueba y prueba de escritorio. O sea, hay un punto que te vamos a pedir que hagas todo eso para que demuestres que tenés esos conocimientos de cómo obtener datos de entrada, cómo obtener datos de salida y esas cosas. Y después también te vamos a pedir un ejercicio para que lo resuelvas seguramente, uno o dos, dependiendo de la cantidad de horas del parcial, para que los resuelvas vos solito desde ceros y que de ese ejercicio presentes el diagrama. Presentando únicamente el diagrama. El diagrama, sí, sí, sí. Lo que se corrige es el diagrama, no es que solo presentás el diagrama. Podés presentar todo lo que quieras hacer ahí, pero que se te va a corregir lo que vos plasmaste en el diagrama, porque el diagrama es lo que nosotros interpretamos como que es tu solución, ¿tá? La solución que vos estás dando al ejercicio. Por eso te digo, va a haber un punto donde sí te vamos a tomar todo el resto de las cosas, datos de entrada, salida, caso de prueba y prueba de escritorio, y otro donde vas a desarrollar y solo te vamos a evaluar el diagrama, nada más. Gracias. De nada.
profe. Decime. En un ciclo condicionado se puede poner una proposición compuesta con o en vez de y. Sí, sí, se puede, tranquilamente. La ¿Cómo es condición la en la que termina. función? ¿Or sería o cómo se pone? No, eso es se llama el pipe. Es la rayita que está al lado del 1, ¿viste? Al lado del 1. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Ese es el O ahí en el diagrama. Bien, bien. Gracias. Profe, yo tengo una consulta, pero es de un ejercicio viejo, es del ejercicio 5. A ver, decime. Bien, no sé si puedo compartir la Dale, pantalla para compartí. mostrarle lo que hice. Bien. Dale, compartí. ¿Se puede ver? A ver. Ahí estoy viendo, sí. Bien, perfecto. Bueno, el ejercicio era, bueno, de un estacionamiento que ingresa tres tipos de vehículos pueden ingresar y en base a eso y a la hora de entrada y salida calcular la tarifa. No se me ocurre cómo calcular el tiempo total, digamos, o sea... ¿Cuánto tiempo estuvo? Claro, justamente. O sea, es obvio, digamos, por ejemplo, de 12 a 1 tuvo 1 hora, o de 12 a 1:30 tuvo 90 minutos, 1 hora y media. Pero para hacerlo acá y en el cálculo no... Bueno, a ver, ¿vos cómo querés ingresar? ¿Qué vas a ingresar en HI y en HS? Hora de ingreso y hora de salida. ¿Y cómo lo vas a ingresar? A ver, dame un Claro, valor bueno. para hora HI y un valor para HS. Claro, bueno, acá en el ejercicio dice que se ingresa como hora, 2 puntos y los minutos, digamos. Entonces tenés para el ingreso, tenés dos variables. La hora de ingreso y los minutos de ingreso. Y los minutos de ingreso. Y para Ok. la salida Bueno, también. claro, eso ya Ahí cambia cambialo. todo. Ahí cambialo ahí. Bien, entonces esto es hora de ingreso, minuto de ingreso. Coma, hora de salida, minuto de salida. Hora de salida, coma, minuto de salida. Bien. Y bueno, eso ya está, entonces. Y ahora tenés que ver, antes de ir con todo eso que vos querés hacer, tenés que ver tu tarea de calcular cuánto tiempo estuvo. Esa es la tarea que te está faltando. Sí, a vos. claro, esa es la que está ahí. Exacto. Bueno, ¿cómo se calcula y cómo harías para calcular? A ver, si yo dije que entré a las 10:30 y salí a las 11:45. 10:30, eso es 1 hora y cuarto. A ver, Bueno, pero si se pasa... restaría Para. primero la hora de salida a la hora de entrada, digamos, 11 menos 10. Exactamente. Muy bien, hacelo eso. Time igual a... Entonces, hora de salida, hora de ingreso. Ahí nomás, eso, primero eso. Bien. Bien. Ahora, eso, según el ejemplo que yo te di, te va a dar 1. Sí. 11 menos 10, 1. ¿Está? Genial. Pero no estuvo 1 hora. No, estuvo 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. Pero acá nosotros vamos a hacer, para que esto ande bien, vamos a hacer malo. Se pasó 1 minuto más, le vamos a cobrar 1 hora más. No hacemos fracciones acá. ¿Está? Claro, bueno, eso también el ejercicio no especificaba bien si es fraccionar, si redondeas a 1 hora o... Sí, redondear. Si te pasaste de 1 hora, te cobro 2. Si te pasaste de 2 horas, te cobro 3. Si te pasaste de 3 horas, te cobro 4. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Bien. así lo pensamos. No está especificado ahí, pero así lo pensamos.
Porque nosotros somos un estacionamiento que no va a fraccionar los minutos. Porque si no, Claro. ¿está? Bien, Vamos a entonces. pensar en la materia que viene, lo vamos a pensar bien en este ejercicio. Entonces, ahora me falta ver si le tengo que agregar o no agregar una hora más a eso. Sí. ¿Cómo vas a hacer eso? Para ver si le agrega o no le agrega. Si el minuto de ingreso y el minuto de salida son distintos, obviamente hay una variación, entonces ya ahí le sumaría el valor de otra hora. No, porque por ejemplo, si yo entré a las 10:30 Sí. y salí a las 11:15, son distintos. No se cumple una hora. Le tengo que cobrar una hora y nada más. Sí, cierto. Entonces, ¿en qué caso tenés que vos sumarle una más? A ver, hay un solo caso en el que tenés que sumarle una más. Claro, sí. A ver, ¿cuál es? Sí, es ver. ¿Qué tenés que ver? Si los minutos. ¿Cómo te das cuenta vos, por ejemplo, en el caso que yo te di que 10:30, 11:45, tenés que cobrarle una hora más? Porque hay 15 minutos de más, digamos. O sea, superé la unidad de hora, digamos. Ya sé, pero ¿cómo te diste cuenta que había 15 minutos de más? Porque le resté a... Va a estar novio y no sé cómo explicar. Sí, le restaste qué. Bien. ¿Cómo lo plasmaría? ¿Qué restaste para que te dé 15? 45 y 30. Ajá, entonces, si 45 menos 30 te dio mayor a 0, significa que se pasó, ¿que no? Sí. Entonces eso es lo que tenés que poner en una alternativa, porque vos querés averiguar si se pasó o no se pasó en las fracciones de minuto. Ah, ok. Entonces ahí después del time que haces HS menos HI tendrías que poner algo que te indique una condición. Una condición. Me pasé en cuanto a los minutos. Minuto de salida menos. Minuto de ingreso es mayor que 0. Esto tendría que ser... Es igual a el dígito que yo voy a sacar, va a ser igual al número. El resto. No es módulo, ¿no? ¿No? Ok. No, es minuto Si de salida. fuera... Claro, distinto de 0, entonces. No, mayor a 0. No distinto. Lo que se logra con la asignación. Ahí. Igual a X. Así que si es mayor a 0 es porque los minutos de salida son más que los de entrada. O sea que significa que se pasó de la fracción de minutos que yo tenía. Sí. Ahí sí, al time tuyo le sumas 1. Time Q, dice. Sí. Time. Bien. Y si no, nada. Y ahí ya tenés que calcular el tiempo y de ahí a calcular cuánto le cobro. Probalo. Claro, no, me estaba colgando con algo, pero es verdad, si fuera, por ejemplo, 11:10 y salió a las 11:30, como time es 0, y acá esto es mayor que 0, sería cobrarle una hora, digamos. Exactamente, sí. Genial. A ver, proba. Bien. Que entró a las 11:30 y salió, de las 10:30 y salió a las 11:45. Claro, entonces tipo de vehículo auto, hora de ingreso, ¿qué hora de ingreso me dijo? 11. 10. Minuto de ingreso. 30. 11:45. 11:45, sí, que estamos probando. Tiene que cobrarle 2 horas al auto. 200. Listo, perfecto. Genial. Listo, ahí entendí. Bien, gracias, profe. De nada. No sé cómo dejar de compartir. ¿O ahí eso arriba. No, sí. Arriba. Arriba hay un botoncito rojo, verde, no sé qué dice dejar de compartir. Stop share, listo. Gracias.
Bueno, vamos a ver otro nosotros, a ver qué podemos ver ahora. Vamos a buscar una formulación para... Profe, eso que vimos del punto en el plano que estaba en el cuadrante 1 y 4, era un ejemplo, ¿no? Sí, era un ejemplo, sí. Ah, con eso no lo encontraba en los tres, en el trabajo práctico. No, ese era un ejemplo para que resuelvan los el 15 y el 16. Y el eje de la abscisa en el último punto, estaba por buscar en Google, pero ya que estamos. El eje de las abscisas es el eje de las X. Es un punto que está en 0 y en X. Que en el punto en el que está ahí 0, exactamente. Y si no lo hay, no hay. No, es que dice que sí existe y es único el ejercicio, ¿no? Claro, pero es una lista dada, y si yo no doy ningún 0 y... O sea, Es que te dice, ningún, la tengo que formulación te dar, dije, la formulación tengo, dice, sabiendo que existe y es único el más chiquitito. O sea que dice que sí va a haber puntos, o sea, el usuario tiene que ingresar puntos sí o sí. y 0. Tanto con I0 y X positivo, con I0 y X negativo también. O sea que va a ingresar a uno de esos. O sea, solamente tienen que ser sobre el eje de la abscisa. No Te va, pueden ser te puntos. va a ingresar un montón de puntos. Pueden ¿No? ser fuera del eje. Claro, no necesariamente te va a ingresar solo puntos en el eje de las abscisas. Te puede ingresar cualquier punto, pero entre ellos algunos en el eje. Como en el ejemplo de los puntos de la otra vez. Exactamente. En el medio va a estar, ejemplo, hay puntos que caen en el eje X en realidad. De esos que cayeron en el eje X, vos tenés que buscar el que está más cerca del origen del lado de la derecha y el que está más cerca del origen del lado de la izquierda. Ajá. Eso Bueno, es pensar ese ejercicio. sí, está un poco complicado. Pero parecido al anterior. Gracias, Es bueno. parecido, sí. Parecido. Profe, ¿Sí? a la hora de trabajar a mano, ya me bloque, cuando se utiliza mod y div, ¿se la puede expresar de cualquiera de las dos formas? O sea, mod de A y Sí, B o sí, mod sí, sí, de sí, A o sí, B. sí, sí. Sí, lo Ah, puedes usar como quieras cuando tengas que hacerlo ¿cómo se llama? Con escrito. Cuando tengas que hacer escrito.
Profesor. Sí, decir. Me escucho. Profesor. Sí, escucho, te escucho. Te estoy escuchando, no sé quién me habla. Bueno, vamos a compartir. Trabajemos 20 minutos más y ya nos vamos. Compartir pantalla. Ahí está formulación. Rafael estaba hablando del... Creo que lo intentó hablar hace rato por el micrófono. Ya lo vemos en un ratito, Miguel. Dame un segundo que veamos esto juntos y después ya lo vemos. Miren esta formulación. Dice, un número natural se reduce a una sola cifra por sucesivas multiplicaciones de sus dígitos. Por ejemplo, el 297 se reduce a 126, porque se multiplica tal, tal y tal. Luego el 126 se reduce a 12 porque se multiplica estos números. Y finalmente 12 se reduce a 2 porque se multiplica 2 por 1. ¿Qué resulta un número de una sola cifra? Dado una lista de n números naturales, mostrar para cada número, acá está mal escrito, mostrar cada número, mostrar cada número con su correspondiente reducción a un número de una sola cifra. Este es un ejercicio del parcial. Se lo saqué de un parcial viejo que andaba dando vuelta por ahí. Hay que hacer análisis. ¿Saben cómo vamos? Dato de entrada. ¿Qué tenemos como dato de entrada? Una lista, Una profesor. lista de números naturales. ¿Qué más? N número natural.
Entonces, ¿qué tenemos como datos de entrada? Vimos la clase pasada. Perfecto, esos son los datos de entrada. Pero ¿qué son cuáles son los datos de entrada? Los valores de la lista. Ese es uno, ¿y el otro? La cantidad de La números. cantidad de valores. Genial, la cantidad de números, los tengo. La cantidad de números. Y la lista de números naturales. ¿Qué quiero como salir? Los números, eso y su correspondiente. Los números de la lista. Simplificación, no sé cómo se dice. Reducción. Y la Su reducción respectiva reducción a una cifra a una cifra por multiplicación de sus ese número. dígitos. Perfecto. La reducción a una cifra de ese número, que ahora vamos a poner que cómo se hace la reducción. Con la multiplicación de cada uno de esos dígitos. Pero eso es lo que quiero mostrar. Los números de la lista y la reducción a una cifra de cada número. Acá esto no va, no es de ese número, sino de cada. Bien, caso de prueba. 1. Tengo que dar n igual a 5. List igual a 345. List es igual a 122. Y list es igual a 99. Y list es igual a 245. Ahí está. 1, 2, 3, me falta uno, perdón. Y el 1342. Bien. ¿Cuál es la salida? A 345, además hay que reducirlo. Serían 3, serían 4 por 5, 20 por 3, 12, 2 por 1, 2. 3. A ver. 5 por 4, 20. 20 por 3, no. 20 por 3. 60. Sería 0. Bien. Después, ¿qué más? Ese número 122. Y 4. El 99. 8. Y 9. ¿Por qué 9 por 2, 81? No, 8. 8 por. 0 también. 245 y 0. ¿Todo de acuerdo? El 245 falta. Y ese también era 0. Perdón, el 245. Wow, cierto, me olvidé. Perdón. Y ese es 0. ¿El 245 cuánto es? Yo digo 0 porque tiene 4 y 5. O 2, 5. 4, 5, 20 por 2, 4 por 0. 1342. El 1 no se lo cuenta. 2 por 3, 12 por 4, 28. No. 3 por 4, 12 por 2, 24. 6. 2 por 4, 8. ¿Será? Y ahí estaría. Perfecto.
Perfecto, no sé si fueron siguiendo lo que estaban haciendo. Fíjense que se complica cómo es la cuestión acá, nada más de hacerlo, pero eso que hicieron es lo que hay que reflejar en el diagrama. Fíjense que agarraron el 345. Multiplicaron 5 por 4, 20, 20 por 3, 60. Como no llegó a ser de una sola cifra, volvieron a multiplicar 6 por 0, 0, se hizo de una sola cifra, 0. El 122 hicieron 2 por 2, 4, 4 por 1, 4, como era de una sola cifra, ella lo mostraron. Al 99 hicieron 9 por 9, 81, 8 por 1, 8. Al 245 hicieron 5 por 4, 20, 20 por 2, 40, 4 por 0, 0. Al 1340 dijeron 2 por 4, 8, 8 por 3, 24, 24 por 1, 24, como no era de una sola cifra, lo vuelvo a multiplicar, 2 por 4, 8. ¿Está? ¿Está? Eso que acaban de hacer hay que reflejar ahora en las tareas o en el proceso. Entonces vamos a poner tareas. Uno. ¿Qué es lo primero que hicieron? Ingresar N. No. Ingresar sí, pero no N. Se ingresó N, ¿no? Pero se ingresó algo más que N. Se ingresó todo esto. ¿Qué es lo primero que hicieron? La lista. Ingresar la lista. Con una característica de esta lista. ¿Cuál es la característica de esta lista? ¿De que tiene por lo menos 2 dígitos? No. ¿No? No dije nada, no dice nada de los dígitos. Se los hablé, ya creo que esta es la quinta vez que hago lo mismo con este tipo de ejercicio. No pueden ser que todas las veces les cueste. Ya los vamos a decir. No sí, conozco la cantidad. ¿Se conoce la cantidad en este caso? Conociendo Sí. la cantidad. Ahora me la noto. ¿Está? Ingresar la lista conociendo la cantidad. Exactamente. Eso es lo que dice. Ingreso la lista conociendo la cantidad. Cuando trabajan con lista, la primera tarea va a ser ingresar la lista. Y ustedes tienen que ver si conocen o no conocen la cantidad. En este caso, conozco la cantidad. Ya sé que para esa tarea, ¿qué componente van a utilizar? Incondicional, de entrada incondicional. Entrada incondicional, porque es la que sirve para hacer eso. Después, ¿qué hay que hacer para cada elemento? Entonces ahora digo, para cada elemento, ¿qué hay que hacer? Separar los dígitos. Eso es cómo lo voy a hacer. Multiplicar los dígitos. Multiplicar sus dígitos. Multiplicar los dígitos. Ajá, ¿y después? Volver a multiplicar sus dígitos. ¿Por qué volvería a multiplicar? Por los dígitos. Por el resultado de la multiplicación. Ah, bueno, pero si vos ya sabés el resultado. Hay que determinar Ajá, ¿qué quieren determinar? A ver. si lo que quedó del número sigue teniendo más de 2 cifras. O si tiene una Y sola la multiplicación. cifra. Si tiene una sola cifra. O no tiene una sola cifra. Determinar si la multiplicación tiene más de una cifra. ¿Sí es sí? Sí es sí, no. Se sigue. ¿Qué significa se sigue? Ahí me mataste. No sé cómo se sigue. Se multiplica. De nuevo se multiplica los dígitos. Ajá, entonces tengo que multiplicar de nuevo. Sí. Y después que multiplique, ¿qué voy a tener que hacer? Volver a determinar. Ajá. ¿Y si tiene más de una cifra? Se vuelve a multiplicar. Ay, sí. Ajá, decía que llenar, determinar. ¿Y cuándo termino eso? Cuando sea una sola cifra.
¿Y cuántas veces voy a hacer esto de multiplicar, determinar, multiplicar, determinar, multiplicar, determinar? ¿Cuántas veces? Ah, sí, con una condición. Que ¿Saben? que la- De antemano. Ahí se tienen que dar cuenta que acá hay algo que se repite muchas veces. repite. Multiplicar, determinar, multiplicar, determinar, multiplicar, determinar, lo tienen que repetir un montón de veces. ¿Saben cuántas veces? No, porque puede ser un número No. súper grande. Miren cómo los voy llevando con lo que es conceptual. Yo tengo que repetir muchas veces algo, pero no sé cuántas veces. Entonces, eso, ¿dentro de qué tiene que estar? Un ciclo condicionado. De un ciclo condicionado. Porque el ciclo condicionado, cuando vimos esa componente, me decía que servía para repetir algo mientras se cumple una condición. Cuando yo no conozco cuántas veces hay que hacer. Sería hasta que es menor de 10. Exactamente. Y, Bien. y el Entre el cero- valor lo entre tomo como 0. módulo. ¿Puede ser? Es que estoy con números naturales, así que no hay problema. Ah, claro. Estoy con números naturales. Si tuviera con números enteros, sí. Entonces, esto, fíjense cómo yo empecé a hacer lo que pensaba que iba a hacer, era multiplicar, determinar, multiplicar, determinar, multiplicar, determinar, multiplicar, determinar, no sé cuántas veces. O sea, ahí ya vi que no tarea repetitiva. Ah, si una tarea repetitiva, seguro esto tiene que ir dentro de un ciclo. ¿De qué ciclo? Y tiene que ser condicionado porque no sé cuántas veces. Porque fíjense que en el primer número, 2. En el segundo número que hayamos tomado en el ejemplo, 1. Y en el ejemplo que teníamos arriba, en el enunciado, se hizo 3 veces la multiplicación. Entonces, yo no sé de antemano, de eso depende de los dígitos que tenga el número, cuántas veces se va a multiplicar. Entonces, ahí yo me tengo que dar cuenta que eso es un ciclo condicionado. Entonces, borro. Es más grande el borrador. Borro porque, no, esto que estaba haciendo no me sirve. Eso puede pasar también, no me sirve. Y ahora digo, para cada elemento, 2 puntos. ¿Mientras qué? Y mientras la multiplicación. Después veremos qué hace, ¿no? Mientras la multiplicación sea mayor a 9, porque si es mayor a 9, ¿cuántos dígitos tiene esa multiplicación? 2. 2. Entonces digo 2.1, 1. Multiplicar los dígitos del número. ¿Verdad? Entonces, mientras la multiplicación sea mayor a 9, multiplicar los dígitos del número. O sea, va a tener otra multiplicación. Mientras la multiplicación sea mayor a 9, multiplicar de nuevo. Mientras la multiplicación sea mayor a 9, multiplicar de nuevo. ¿Cuándo voy a salir de acá? Cuando sea 9 O menor. o menor. ¿Sí? Cuando sea menor o igual a 9. Entonces, voy a salir de ahí cuando sea menor o igual a 9. Entonces, en el paso 2.2, ¿qué tengo que hacer? Mostrar el número Uh-huh. y la última multiplicación, o sea, el último dígito. Ajá. El último resultado de la multiplicación. Perdón, acabo por mostrar el número y la última multiplicación. Perfecto. Genial. Y eso es todo lo que hay que hacer en el ejercicio. ¿Está? Esto es lo difícil. Darse cuenta de eso. Lo otro lo tengo recontra claro. Para cada elemento tengo que, mientras la multiplicación sea mayor a 9, multiplico los dígitos del número. Bien. ¿Cómo se hace eso? A ver. Vamos al diagrama. No estuvo grabando, ¿no? Ay, no, bueno, no importa. Que queden sus retinas. No, ya no grabé, ya me queda nada. Imprimir pantalla, copiar pantalla. Imprimir pantalla, exactamente.
Bueno, Vamos al diagramar. Dejo de compartir esto. Y comparto el diagramar. Saco este de acá. Bueno, vamos a ingresar la lista conociendo la cantidad. Lo voy a hacer rápido. Ya lo vimos un montón de veces. Ingreso N. Un ciclo incondicionado que vaya desde U hasta N. Lo primero que hago adentro, ingreso la lista. Listo, se ingresó. Ya cumplí con la tarea 1. Voy con la tarea 2. Para cada elemento, o sea, acá adentro, para acá, después de que ingresé, para cada elemento, y tengo que empezar a multiplicar, pero mientras la multiplicación sea mayor a 9. Entonces, mientras, me está dando un ciclo condicionado. Entonces, mientras, okay, multiplicación sea mayor a 9. Ahora, ¿qué valor tiene multiplicación? Tiene que ingresar tiene que inicializarse en algún valor, porque si no esto no sirve. Y yo digo que mul, ¿en qué valor tiene que ingresar mul? Inicializar en mul. 1. En 1. No. ¿No? No. En Pero es 0. un Sí, acumulador. si quieren, sí, lo pongamos en 1. Lo pongamos en 1. Ahí iba a ser otra cosa, pero dale. Lo pongamos en 1. Mientras la multiplicación sea mayor a 9, ¿qué tengo que hacer? Primero separar los dígitos. Ajá, acá adentro tengo que separar los dígitos, componente de separación de dígitos. Aquí le tengo que separar los dígitos al número. Pero ya aprendí Al recién auxiliar. lo Hay que que guardar tendría el que número, separar, hay auxiliar. que guardarlo. Igual a list y trabajo con El auxiliar. el auxiliar. Mientras el auxiliar sea distinto de 0, digo que el dígito es igual al mod entre aux, punto y coma 10. Ahí voy a dejar para hacer algo y después digo que el aux es igual al bit entre aux y 10. No hice más ni menos que lo mismo que hice recién, ¿no? Por eso lo hago más rápido. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que multiplicar. Entonces voy a decir mul es igual a mul por bit. Multipliqué. Entonces voy a venir acá y decir, che, mul es mayor a 9. Ah, no. ¿Es mayor a 9? Sí, perdón. Entonces tengo que volver a entrar. Y a va a ser igual a lis. Veamos si esto funciona, lo que acabamos de pensar, a ver si en mul queda la multiplicación y esto hace esto. Probemos. Vamos a probar con un numerito. Vamos a poner un numerito, porque quiero probar solo con uno, y vamos a poner el 123. ¿Multiplicó lo que yo quería en mul? ¿Multiplicó? No. No. ¿Por qué no multiplicó? Ah, porque estaba en 1. Ah, alegría, ¿no? Parecía facilísimo. Problemas. ¿Por qué no puede inicializar en 1? Yo lo dejé inicializar para que se den cuenta del otro. ¿Por qué no puede inicializar en 1? Porque mult es 1, pero mult no puede entrar al ciclo porque es menor a 9. Mayor a 9, claro. Yo Ah, lo estoy claro, preguntando, o sea, 1 es menor a 9, así que no puede entrar. no va a entrar nunca al ciclo. ¿Tendría que pensar en 10? No. Ah, poco. Ponemos 10. ¿N? Si quieren, ponemos 10. Acá. No, en N tampoco. Si hubiera probado por 10 también. 10. Genial. Vamos a ver. Play.
1, voy a ingresar un hito solo, era el 123. Me tiene que dar la multiplicación 6. Uy, ¿qué hice con el? Claro. ¿Qué puse acá de malo? Ah, bueno, puede ser porque por alguna macana que no le pruebe. Sí, abro prueba de nuevo. Vamos, play. 1. Si no me equivoqué y puse alguna cosa rara ahí en el div. Capaz que puse 2 puntos y mal escrito. Ah, era punto y coma. Aux, punto y coma. 1, 103. Ahí está. He puesto 2 puntos en vez de punto y coma. Claro, porque vamos a multiplicar por 10. Claro, el número en vez de ser más chiquito es más grande. Claro, no, porque ahí ya entró el ciclo, porque acá no salió nunca el ciclo, ¿entendés? Ok, porque nunca se va a hacer 0. Nunca se va a hacer de un solo dígito. Pero lo que me interesa es la primera multiplicación que hizo. ¿A cuánto quedó la primera multiplicación? En 60. En 60, cuando tenía que haber quedado en 6. ¿Por qué? Porque lo inicialicé en 10. Siempre va a ser 0. Ah, hay que pensarlo. Acá estaba la dificultad del ejercicio, en pensar esto. Les explico cómo era la solución. Yo para obligar a que entre puedo ponerlo en 10, pero no puede arrancar en 10. Acá adentro, lo tengo que inicializar en 1 de nuevo. Vale. Que como corresponde. ¿Por qué? Porque acá estoy haciendo, Sí, eso sí. acá Multiplicando en 10. estoy haciendo el acumulador. En este ciclo, ¿y a dónde se inicializan los acumuladores? Antes del ciclo que lo uso. Antes del ciclo que lo usa. ¿Y aquí qué ciclo está usando este? El de AUX. Que ya... Lo tengo que inicializar. Mul igual a 1. ¿Pero qué no lo he puesto el día arriba? Sí, le puse 10 para obligar a que entre la primera vez nada más. Es un engaño. Es un engaño. Estoy engañando para que entre la primera vez. Lo que también se puede hacer es poner mul igual al número. Directamente. Porque si el número tiene un solo dígito, ya no va a entrar y lo va a mostrar. ¿Está? Ahora, si el número tiene más de un dígito, ese multiplicador va a entrar. Esto es lo que hay que hacer, que el mul sea igual a list. Después acá lo cambio. Lo importante es para que entre la primera vez. Acá lo cambio. Acá va a multiplicar y va a multiplicar bien, me va a dar el 6 como yo quería en el 123. ¿Está? Fíjense, play. 1. 123. Fíjense que ahora en mul sí va a quedar el 6. Y ahí terminó. ¿Veis que ahora funciona? Pero solo porque inicialicé correctamente este mul. El mul de entrada tiene que arrancar en el número. Porque, por ejemplo, si yo pongo un numerito de una sola cifra, nunca ya va a quedar en 3 la multiplicación. Como tiene que ser. ¿Se entiende? Sí, bro. Bien. Pero ahora me está faltando algo. Porque ahora, cuando yo ponga, fíjense que esto no está funcionando, porque cuando yo ponga ahora el 234, no voy a poner 234 acá. 234 números, bro. Sí, estamos todos locos. Cuando ponga el 234, van a ver que la primera vez multiplicar bien 2 por 3, 6 por 4, 24.
Ahí está multiplicando 24, pero de ella no va a salir nunca más, ya va a ser cualquier cosa. ¿Ah? Sigue con el 234 de nuevo. ¿Vieron que el AUX se vuelve a poner en 234? Sí. El AUX Falta de ingresar el otro valor. ¿O no? ¿Cómo? ¿Por qué vuelve a poner en 234? Yo quería que quede en 24, no en 234. ¿No es porque no ingresó otro número? No, porque yo quiero. Acordate que cuando era el 234, voy a pararlo. Cuando era el 234, que lo multiplique en 24. Y este 24 es el que tiene que volver a multiplicar después, 2 por 4. ¿Se entiende? Y me agarra de nuevo el 234, el AUX, fíjense. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Para que vuelva a agarrar acá, la segunda vez, el 24 y no el 234. Repite, profe. ¿Se necesita otro auxiliar? 24, la multiplicación, fíjate que agarramos 234, ¿no es cierto? Se multiplicó el 4 por el 3 por el 2. Sí. Después yo quiero multiplicar el 24. Y sería de guardar el Por 24. 4. ¿Cómo? De guardar 24 para después multiplicar. Yo quiero que en vez del 234, acá fíjense que en AUX aparece el 234, yo quiero que en AUX aparezca el 24. El AUX se está volviendo a reiniciar. El auxiliar se está reiniciando. Claro. Exactamente, entonces, ¿yo qué tendría que hacer acá? Miren, les voy a mostrar una solución. Tengo que decir que lis. Sí, bueno, sí. Para que después tome como auxiliar en la multiplicación que acabo de hacer. Pero, obvio, que después voy a perder el lis. Entonces tengo que hacer otro resguardo. ¿Está? Acá, antes de esto, tengo que hacer un resguardo segundo para no perderlo al lis. El AUX 2 es el que voy a mostrar. Miren ahora. 1, 234. Ahí va a multiplicar el 2 por el 3 por el 4. Y ahora fíjense que tomo en AUX el 24, va a multiplicar 2 por el 4. Y ahí va a salir. Con lo cual, cuando termino, cuando sale de este ciclo, acá yo tengo que mostrar el AUX 2, que era la otra tarea que yo tenía, y el MUX. Uno, 234. Está trabajando. Y ahí tendría que mostrar 234, 8. Ahí está, a ver, 234, 8. Y así con toda la lista que ustedes tenían que hacer. Fíjense que no ocupaba muchos componentes, pero tenía mucho de análisis, mucho de lógica. ¿Está? Por ahí eso nos cuesta a nosotros. Eso nos cuesta bastante. Teniendo el esquema principal con el que teníamos, capaz que no funcionaba del todo bien, pero algo teníamos, el esquema principal lo teníamos. ¿Qué agregamos acá? Que había que resguardarlo una vez más, porque si no lo perdíamos, porque acá había que modificarlo a este, porque si no, no funcionaba, no seguía con el mismo valor. Pero eso se lo ve probando, no lo van a sacar de una, digamos, para eso tenían que hacer prueba de escritorio. Y en el parcial tienen que hacer prueba de escritorio de lo que ustedes hacen antes de entregar, si es que tienen tiempo, por supuesto, ¿no? Depende de cuánto tiempo les den. Para ver que... Sí, decir. Entonces solamente cuando el acumulador es una multiplicación en la separación de dígitos,
hay que resguardar uno de más. No, En la suma también puede pasar. también puede pasar, porque esto no es por el tema de que es la multiplicación, hay que resguardarlo 2 veces, es porque para el ejercicio este yo estaba modificándolo al list. Acá. ¿Está? Claro. Si quisieran, podríamos haber hecho que aux es igual a aux2 acá en vez del list. Si quieren, no lo resguardamos una sola vez al list. Lo voy a modificar un poquito. Y acá pongo que aux es igual a aux2. Y acá digo que aux2 es igual a mult. Y resguardé una sola vez list. ¿Está? Eso también es válido. Eso también es válido. Acá ahora está haciendo una doble. Aquí está, primero está multiplicando el primer número, después obtuvo otro número, lo vuelve a multiplicar. Exactamente. Nosotros con la suma hasta ahora solamente sumaba todos los dígitos de una sola vez. Exactamente. Acá es porque hay que repetir el tema de la multiplicación, ¿se entiende? Mientras la multiplicación sea mayor a 9. No era fácil el ejercicio. No era nada fácil. ¿Ah? Les mostré como para que vean por ahí cuál es el nivel de dificultad al que por ahí se van a encontrar. No es que no le damos puntos porque ande mal. Si funciona mal, bueno, vamos a ver qué tan mal funciona el ejercicio, y de acuerdo a eso es el puntaje que obtiene. Porque si hubiéramos hecho el primer esquema que yo tenía, ¿se acuerdan que no andaba? Sí. Recibo puntos por eso. Porque no anda, pero tiene una falla que es solucionable chiquita. Ahora, si hacen cualquier cosa, digamos, cualquier verdura como las alternativas, ahí sí ya, que hemos pensado primero, ahí ya cambia la corrección del examen. Pero al menos las componentes básicas que tienen que entrar, tienen que ponerlas. Por ejemplo, la de ingreso de los números, la de la separación de dígitos, y el ciclo acondicionado mientras en la multiplicación sea mayor a 9. Con que esté en eso, ya tienen la mitad del puntaje del ejercicio. Suponiendo que yo esté evaluando esto que teníamos que hacer en el parcial. Este es uno de los muy difíciles. Hay otros ejercicios también que son más sencillos de hacer. Pero este está dentro de los muy difíciles. Como estamos cerrando el práctico, les mostré uno de los muy difíciles. No necesariamente entra uno así. Eso depende de las propuestas que mande cada docente y de lo que elijan los profes de teoría, ¿no? Así que bueno, están en conocimiento de lo que le puede llegar a tocar el parcial. Ya les mostré 3 ejercicios de estilo de parcial. El de la clase pasada, el último creo, el primero de esta clase y el último de esta clase. Ahí tienen 3 ejercicios que pueden entrar en un examen. Fíjense que el que vimos la clase pasada y el primero que vimos hoy no están dentro del todo dificilísimo. Este sí, es difícil de razonarlo. Todos sabíamos que es difícil de razonarlo cuando lo presentamos. Pero bueno, hay gente que lo pudo hacer bien, hay gente que lo hizo a media y hay gente que no lo hizo. Pasa con todos los ejercicios. Ojalá que en este parcial no entren de este estilo. Y si entran, bueno, a razonarlos ahí. Pero era para que tengan una visión de lo que pueden llegar a encontrar en un examen parcial de la unidad 1 y 2. Bueno, con eso terminamos. Sí, te muestro el enunciado. Dejo de compartir esto y les comparto. Ese es el enunciado. Ahora sí, pongan presente todos y ya nos vamos a casa. Me pasé un poquito, pero bueno, es porque me demoré un poco, entramos tarde. A poner presente, y vamos a tomar los presentes. Y ya nos vemos el lunes de la semana que viene. Arrancando con la unidad 3 ya.
Profe, el compañero ya se fue, el que iba a compartir el ejercicio de Excel. Ah, no lo sé. Quería ver porque justo lo estaba haciendo. No sé. No sé si se fue, no. Miguel Sánchez Rodríguez. Ah, si quiere compartir ahora, puede. No sé si está. Parece que sí, después de tirar presentación hace ratito. Justo lo Sí, vi. está perfecto. ¿Me dejo de compartir yo? ¿Está Miguel por ahí, en algún lado? Sí, lo que pasa es que puse ahí una... Dejo de compartir yo, parece que ya no, se repitió. Sí, parece que ya se fue. ¿No? Mm. Para pasar por el grupo. No, ahí está. Sigue conectado, creo. Sí, pero no me contesta. Es que no tiene micro. Yo me acuerdo que había dicho que tenía micrófono. No le han dado. Nos vemos, chicos. El que se quiera retirar ya se puede retirar. No, profe. Profe. Nos vemos. Se durmió el compañero. No, profe. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. A descansar. Chao, chao, chao.